Jóvenes, buenas tardes. Empezamos nuestra clase. Vamos a dar. Buenas tardes, Catalina. Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a continuar, jóvenes, con el desarrollo de la primera unidad de nuestro programa. Buenas tardes, Diana. Y así que vamos a compartir unas diapositivas y siempre admitiendo a sus compañeros jóvenes. Relación a este punto que nos corresponde el día de hoy, les decía, perdón, jóvenes, hablamos de, por favor, vamos a acá a compartir hablamos en la clase anterior acerca de la ubicación del derecho agrario, así que vamos a ver si me permiten, por favor, jóvenes. Aquí tenemos, ya vamos a hablar lo que implicaba el derecho agrario, decíamos, en relación a su ubicación dentro de las dos grandes ramas del derecho. Tenemos el derecho privado y el derecho público. Entonces hablamos que nuestra disciplina en Guatemala, la disciplina jurídica del derecho agrario, se ubica en el derecho público, jóvenes. Compartíamos el día de ayer. Por favor, vamos a grabar la clase, jóvenes. Tenemos el derecho agrario en nuestro país, en Guatemala. Yo creo que otros países de América Latina también se ubica en el derecho público. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué implica la ubicación del derecho agrario en la rama público del derecho? Especialmente, ¿verdad? Es la pregunta que nos formulamos, pues, dado de que en nuestro país, en Guatemala, pues, el derecho agrario se ubica, repito, en el derecho público. Así tenemos acá las implicaciones funcionales que tiene la ubicación del derecho agrario en esta rama del derecho, en la rama pública. Así tenemos, en primer lugar, tiene tres incidencias, tiene tres efectos muy importantes. En primer lugar, el derecho agrario, que las normas del derecho agrario, jóvenes, en cuanto a, por favor, en el derecho agrario, que las normas del derecho agrario se deben interpretar en el sentido que los intereses colectivos están por encima de los intereses privados o particulares. Esto corresponde no solamente a los jueces, sino que también a las autoridades administrativas que aplican las normas del derecho agrario. Así encontramos este principio de la prevalencia del derecho del interés general sobre el particular. Aparece en la Constitución Política de la República, de nuestra Constitución, en el artículo 44. En el segundo párrafo dice: el interés social prevalece sobre el interés particular. Es un principio consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 44, como parte de los derechos inherentes a la persona humana, al ser humano. Acá tenemos entonces este principio. Asimismo, este principio aparece regulado en la ley del organismo judicial, y señala lo siguiente: el artículo 22. Lo admitimos a sus compañeros, por favor. En el artículo 22 de la ley del organismo judicial también aparece consagrado este principio al indicar que, artículo 22, primacía del interés social. El interés social prevalece sobre el interés particular, en armonía con el precepto constitucional. Esto implica que al ubicar el derecho agrario en la rama pública del derecho, tenemos este primer efecto, esta primera implicación. La segunda implicación, esto básicamente,
Permiten, por favor. La segunda implicación de ubicar al derecho agrario en la rama pública, tenemos que el Estado, teniendo el Estado un dominio eminente sobre la tierra y otros recursos que se encuentran en los límites de su territorio nacional, le corresponde al propio Estado la facultad, 1, de intervenir, 2, vigilar, 3, controlar porque dichos bienes cumplen un amplio beneficio social, o sea, en beneficio de la sociedad. Entonces, acá lo importante, resaltamos, es la facultad, la posibilidad legal, la posibilidad que la ley le da a la facultad al Estado de intervenir, vigilar y controlar, porque dichos bienes cumplen un amplio beneficio social. Es decir, que el Estado no puede aplicar aquel principio del dejar hacer y del dejar pasar. Es decir, hacerse el Estado de la vista, como decimos coloquialmente, de la vista gorda. No puede cerrar los ojos el Estado en relación al aprovechamiento de los recursos naturales, de los recursos que están en su territorio. Esa es la segunda implicación. Y quisiera agregar acá, especialmente en esto de la segunda implicación, jóvenes, se refiere, por ejemplo, si el Estado se da cuenta, si el Estado tiene ese conocimiento de que existe problemática agraria ahí sí que en su territorio, en la sociedad, en el país, pues el país que le corresponde a ese Estado, el Estado tiene la obligación legal, además de la obligación legal, ni la facultad, la posibilidad que le abre la ley para poder intervenir, vigilar y controlar precisamente esa actividad, en este caso concretamente la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento del agua de igual manera. Pero muy particularmente, como vamos a ver más adelante, el Estado tiene también la facultad de intervenir, jóvenes, en relación a la propiedad de la tierra principalmente. O en su caso, por ejemplo, en intervenir en el aprovechamiento del recurso natural, específicamente del recurso bosque. Y efectivamente el Estado interviene al establecer jurídicamente la obligación del propietario, del dueño del terreno donde exista un bosque y que no puede aprovechar el dueño de ese bosque sin tener autorización por parte del Estado. Licencia, por ejemplo, una licencia forestal. Y por supuesto cumplir también con un plan de aprovechamiento forestal. A eso se refiere esto. Y principalmente también, por ejemplo, y esto ha sucedido no solamente en Guatemala, en otros países, en otros continentes jóvenes. Hoy les decía día, Europa, Estados Unidos, países desarrollados, pues el Estado ya no tiene mucha intervención, ni vigilancia, ni controla, dado que ha superado esa problemática agraria específicamente en relación a la tenencia y explotación de la tierra. Pero esta es la segunda implicación, que el Estado entonces, dado de que es su territorio el que se está aprovechando, entonces tiene la facultad de intervenir, vigilar y controlar estas actividades agrícolas. 3. Que las disposiciones legislativas o ejecutivas de carácter general dictadas en materia agraria no pueden ser impugnadas por otros medios que restrictivamente la propia Constitución o las leyes agrarias establecen. A este efecto, pues traemos a colación, por ejemplo, en el decreto 900, jóvenes, en el decreto 900, la ley de reforma agraria que se impulsó en 1952, se establece precisamente los remedios legales que se podían utilizar en los casos de expropiación de la tierra. En el artículo 71 y 72, pero específicamente en el artículo 71 de esta ley de naturaleza agraria, la ley de reforma agraria,
establecía que contra las resoluciones del Consejo Agrario Nacional procede el recurso de alzada. Hoy hablamos del recurso de apelación, interpuesto ante el propio Consejo y del cual conocerá el presidente de la República. De conformidad con esta ley, jóvenes, no se iba a los tribunales de justicia, a los órganos jurisdiccionales, para hacer valer la apelación o la alzada en los casos de expropiación de tierras, en lo que la misma ley establece que la instancia superior y última que conocía este tipo de recursos, la apelación, era el presidente de la República y no había otra autoridad sobre el presidente de la República. A eso se refiere esto de las implicaciones que tiene la ubicación del derecho agrario en la rama pública del derecho, que las disposiciones legislativas o ejecutivas de carácter general dictadas en materia agraria no pueden ser impugnadas por otros medios, que restrictivamente la propia Constitución o las leyes agrarias establece. Este es el caso exactamente, a modo de ilustración, del artículo 71 de la Ley de Reforma Agraria. Y tomando en consideración, jóvenes, fundamentalmente que al impulsar esta Ley de Reforma Agraria, pues se trataba de beneficiar a la colectividad, de garantizar los intereses colectivos sobre los intereses particulares o privados. Entonces, estas son las tres implicaciones importantes que tiene la ubicación del derecho agrario en la rama pública del derecho. Repito, prevalece lo que se interpreta en el sentido de que los intereses generales o colectivos prevalecen sobre los intereses privados particulares. Dos, que el Estado, pues teniendo su territorio, pues queda facultado del Estado para poder intervenir, para poder vigilar y controlar porque dichos bienes cumplen ampliamente un beneficio social. En el caso de la agricultura, decíamos jóvenes, fundamentalmente en relación a la tenencia de la tierra, básicamente, o las mismas relaciones agrarias que se gestan y que surgen en esos procesos de producción. Y la vigilancia, pues el Estado tiene que ver de que se esté garantizando el bienestar de la población y luego el control del Estado. Esto sería entonces las implicaciones de ubicar al derecho agrario en la rama pública del derecho. Y les decía, jóvenes, en Guatemala al derecho agrario se ubica en la rama pública del derecho. Terminando este punto, entramos ya a las características del derecho agrario, los rasgos fundamentales, los rasgos distintivos del derecho agrario, jóvenes. ¿Cuáles son estos rasgos? Bueno, a ver si no tenemos compañeros. Vamos a admitir a esos compañeros. Tenemos acá, ¿cuáles son los rasgos distintivos del derecho agrario? Tenemos 5 rasgos, jóvenes. El derecho agrario es realista y objetivo. El derecho agrario es democrático. El derecho agrario es de naturaleza económico-social. El derecho agrario es tutelar del trabajador campesino. Y finalmente, el derecho agrario constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. ¿Qué implica esto? En primer lugar, al decir que el derecho agrario es realista y objetivo, estamos en la página del libro, del texto que estamos manejando, jóvenes, en la página 67. Por favor, para los que quieran seguir la lectura, en la página 67. Entonces, al decir que el derecho agrario es realista, esta disciplina jurídica, indica, jóvenes, ubica al hombre que trabaja en el campo, a la persona, al ser humano que trabaja en el campo, en su propia realidad social, ahí sí que en su propia realidad social, jóvenes, la realidad que está viviendo la persona del campo. Y asimismo examina en qué situación se encuentra la persona en su realidad social. No saca al hombre de la realidad o al trabajador del campo concretamente, sino que
podríamos hablar acá, se toma en consideración el contexto, eh, la realidad social, obviamente económica también, jóvenes, pero sobre todo la realidad social en que se encuentran las personas, situación de higiene, situación de educación, situación de pobreza. A eso se refiere esto de la realidad social, situación también de educación, de idioma inclusive. Entonces, pretende, y luego al situar a la persona, el derecho agrario en esa realidad, se examina a la persona cuál es su situación, cuál es su condición, en qué condiciones se está llevando a cabo el proceso productivo, en qué condiciones está elaborando sus bienes satisfactorios, jóvenes. Obviamente entra acá las relaciones sociales de producción. Es más, vamos a ver, por ejemplo, hablamos de los modos de producción, jóvenes, si prevalecen en ese medio relaciones eh, de régimen gentilicio, si hay relaciones todavía de carácter esclavista, si hay relaciones de carácter feudal, capitalista o socialista. Eso es el contexto en que se va a estudiar al trabajador del campo. Se sitúa en esa realidad, no en otra realidad. No puede situarse el trabajador del campo en una realidad urbana que a veces es distinta a esa realidad rural o a la realidad del campo. Y así una vez que se hace ese examen, ese diagnóstico, entonces se pretende resolver los problemas que surgen precisamente de la actividad agrícola. Se pretenden resolver esos problemas que surgen de la realidad agrícola, del trabajo agrícola, fundamentalmente del trabajo agrícola, jóvenes, y asimismo lo único que se hace, como se indica acá, con discernimientos ciertos y verdaderos, no con ilusiones, no con pura subjetividad, sino que con un discernimiento cierto, con mucha claridad, con mucha objetividad, como vamos a ver al hablar de la objetividad, jóvenes, acá pues con discernimientos ciertos y verdaderos, a fin o a efecto de que se puedan emitir normas jurídicas de carácter agrario que solucionen esos problemas que afectan precisamente a los trabajadores del campo, a las personas que viven del producto agrícola, las personas que se ven inmersas en estas relaciones de producción agraria. Y la objetividad consiste, como vemos acá, jóvenes, son situaciones que ahí están, que ahí aparecen en la realidad, como se indicaba acá, en el marco de la realidad social, en ese contexto social. Pero puede ser que con la aplicación también de las leyes agrarias, pues surjan nuevos problemas. Por ejemplo, tenemos el caso, jóvenes, dos casos muy especiales, lo que surgió precisamente con la aplicación de la reforma agraria, se crearon nuevas situaciones con la aplicación de esta ley, por ejemplo, los comités agrarios a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional, y las implicaciones que conllevaba esa constitución de comités, en cierta medida, cierta autoridad, facultad para conocer la situación del campo y a efecto también de sugerir a las autoridades agrarias para que tomaran las decisiones más adecuadas, como se indica acá, con discernimientos ciertos y verdaderos. A eso se refiere, o bien las cuestiones que ya existen en esa realidad social o con aplicación de la ley agraria. Lo mismo sucedió con la aplicación de la ley de transformación agraria, decíamos, jóvenes, una vez movilizados los campesinos a los lugares donde se podría aprovechar la explotación de la tierra, la utilización de la tierra fundamentalmente del Estado, principalmente del Estado, pues en cierta medida generaba algunos problemas. La aplicación de la ley de transformación agraria, de esa cuenta la participación precisamente de las autoridades agrarias, los ingenieros que medían las tierras, participaban en estas mediciones de tierras, y también algunas personas como trabajadores sociales que iban a hacer los estudios socioeconómicos
de los campesinos situados en los lugares que probablemente, en tierras que probablemente el INTA pudiera o pudo haber adjudicado a los beneficiarios, a los campesinos. Lo único, como se indica acá, jóvenes, se tiende a resolver con base a hechos objetivos y tangibles, no la mera especulación, sino que de manera objetiva, lo que se ve, lo que se aprecia, no lo que se piensa que es, sino que lo que realmente aparece ahí, por eso con mucha objetividad, fuera de subjetivismo, fuera de apreciaciones meramente especulativas, y también, como se indica acá, medidas tangibles, jóvenes, palpables. A eso se refiere la objetividad. Es decir, pues, al hablar que el derecho agrario es realista y objetivo, toma en consideración a los trabajadores del campo, en cuanto a realista, a los trabajadores del campo desde el lugar en que están ubicados y los problemas que les afectan con ocasión de la actividad agrícola. Y por otro lado, pues se debe hacer con mucha objetividad, sobre hechos objetivos, no lo que se va a imaginar el trabajador social o el ingeniero que esté midiendo la tierra, no de manera objetiva. Entonces tenemos acá el derecho agrario es realista y objetivo, ya que trata de solucionar problemas que afectan la vida de las personas que trabajan la tierra. 2. El derecho agrario es democrático. ¿A qué se refiere esto en cuanto a la democracia o al término democrático, jóvenes? No es tanto en términos de participación en cuestiones electivas, sino fundamentalmente bajo el principio siguiente. Este es el principio fundamental, jóvenes, de la palabra democrático, en los términos de rasgo característica del derecho agrario, que la tierra sea para la persona que la trabaja, fundamentalmente. Esa es la idea al hablar de derecho, que el derecho agrario es democrático. Postula, formula como principio fundamental del derecho agrario que la tierra sea para quien la trabaja, en otras palabras. Sin embargo, pues aparece indicado en nuestro documento así, porque sus normas van dirigidas a lograr el propósito de que la tierra sea para las masas trabajadoras que la laboran, o bien no la tienen. Pero la idea fundamental es eso, la tierra sea para quien la trabaja. De tal manera, acá se estaría prácticamente dejando a un lado la idea del arrendamiento. Ya no habría necesidad de arrendar. O bien no habría necesidad de usufructuar la tierra, sino que las personas son dueñas de la tierra bajo cualquier forma, ya sea social, ya sea personal, ya sea colectiva, no importa, pero que la tierra sea para quien la trabaja. De esa cuenta se agrega que la dotación de las parcelas en forma individual o en forma colectiva constituya para los campesinos la base de un progresivo bienestar social, así como garantía de su libertad y dignidad. La idea fundamental que subyace en esta característica del derecho agrario está, pues, que el trabajador de la tierra, pues, sea el dueño de esa tierra, ya sea en forma individual, en forma colectiva, o como decíamos, en forma social. Lo cierto es que sea para el trabajador que trabaja la tierra, por un lado. Por otro lado, pues la tierra sea una garantía de libertad y dignidad para las personas, indistintamente cual sea la forma, repito, de tenencia, individual o colectiva, o comunal o social, si queremos, jóvenes, indistintamente. De tal manera, también acá no aparece expresamente, pero de acá se desprende la idea, jóvenes, que prácticamente los campesinos ya no estén bajo el dominio de persona alguna, de individuo alguno, sino que ellos mismos, precisamente como se indica acá, progresen socialmente, y obviamente también de manera económica, porque la tierra es para eso, para la economía,
individual o social, pero fundamentalmente también acá se refuerza la idea de que la tierra sea garantía de libertad y dignidad. La persona tendrá la libertad de trabajar la tierra como mejor le convenga y a la vez pues se sienta con dignidad el campesino. Entonces en eso consiste la segunda característica del derecho agrario, formula como principio fundamental, como idea básica, el término democrático, que la tierra sea para quien la trabaja. 3. El derecho agrario es de naturaleza económico-social. Esta expresión naturaleza económico-social la veíamos en la definición que nos formulara el profesor Toledo Peñate. El profesor César Augusto Toledo Peñate, recordarán, indica acá la idea también, se da acá, jóvenes, tiene mucha relación con las ciencias económicas, fundamentalmente, recordemos, y también con la actitud, el comportamiento, los hábitos que tienen las personas que trabajan en el campo. Pero esencialmente, al hablar de naturaleza económica y social, se formula de la siguiente manera, porque sus normas se orientan a dar solución a problemas de naturaleza económica, pero también social. Económico en cuanto a la producción propiamente. La relación de producción, la relación de distribución. Estamos hablando de ubicación, de comercialización de productos jóvenes, pero también de intercambio de esos productos, la colocación, la ubicación de productos en el mercado, el intercambio de esos productos, el consumo de los productos agrícolas. Y sin la menor duda también tiene que ver con la relación de propiedad de la tierra, en el marco de las relaciones sociales de producción. Señala, acá tenemos especialmente lo relacionado a la tenencia. Hablamos el otro día sobre qué implica tenencia. El dominio de la tierra puede ser propiedad privada, puede ser propiedad social, propiedad colectiva, propiedad comunal, la tenencia comunal de la tierra. También hablamos del derecho de posesión de la tierra y luego el aprovechamiento económico de la tierra y la asistencia integral a las masas rurales, dada la problemática social que se presenta precisamente en el área rural, de salubridad, como veíamos, como parte del contenido del derecho agrario, higiene, salubridad, vías de comunicación, educación, capacitación, lo que vimos como parte del contenido del derecho agrario. Así, señala el autor, en este sentido, el derecho agrario guarda estrecha relación con la economía. Recordemos, acá decíamos jóvenes que la economía, las ciencias económicas, se dedican a estudiar el proceso productivo de la sociedad. El proceso de generación de productos satisfactorios, básicamente bienes materiales, de la sociedad. A eso se dedica la economía. La producción en sí, analizar los procesos de producción, los procesos de intercambio, los procesos de distribución de bienes y los procesos de consumo de los bienes. Y un poquito más allá, también las relaciones de propiedad, básicamente de la materia prima, jóvenes, en el caso del derecho agrario de la tierra fundamentalmente. Pero también tiene que ver la sociología, porque es importante la información que ofrece la sociología desde el punto de vista social. ¿Cuál es la relación, la articulación de fuerzas en el área urbana, en el campo? Decíamos la existencia de grupos sociales, la existencia de clases sociales, la existencia de cacicazgos, de liderazgos. ¿Cómo están esos liderazgos? ¿Cómo están esos cacicazgos? La sociología estudia ese tipo de problema que existe precisamente en relación al comportamiento, a la conducta de las personas, y en acá particularmente en el área rural. Decíamos también
otra clase. La sociología rural normalmente nos dice que las personas ubicadas en el campo, que mantienen relaciones en el campo, que viven en el campo, perciben los cambios o aceptan los cambios así con cierto celo, no son muy proclives a los cambios, sino que se acepta, pero de manera muy paulatina, muy cautelosamente, pues eso aporta a la sociología al estudiar la problemática social. ¿Cuál es ese comportamiento, la actitud de la sociedad, las relaciones entre las personas, entre los grupos, relaciones armoniosas o relaciones de conflictividad o conflictiva? Entonces, da la naturaleza pues del trabajo que se gesta en el campo, el trabajo económico, el trabajo productivo, jóvenes. Como indica acá que le sirven de valiosos auxiliares en la formulación y aplicación de las reglas jurídicas. Es decir, el derecho agrario debe tener conocimiento sobre estos temas de actitud, de hábitos, de comportamientos, de liderazgos, eh, e incluso jóvenes de celos que existen en relación a esos liderazgos, información valiosa que ofrece la sociología, al formular las normas jurídicas agrarias, con la finalidad de que las normas jurídicas sean mucho más eficientes, no solamente en relación propiamente a la producción, pero también en cuanto a la interrelación que se da de carácter social entre las personas que participan en estos procesos productivos. 4, otro rasgo importante, otra característica importante de nuestra disciplina, el derecho agrario es tutelar del trabajador campesino. Inspirados modernamente en amplios principios de justicia social, el derecho agrario ejerce un papel de protección y amparo para las masas que laboran en el campo. Retomando esta idea de la justicia social, jóvenes, en las relaciones de producción agrarias principalmente, en las relaciones que se dan en el campo, quisiera leer lo que señala, lo que regula, lo que establece la Constitución Política de la República vigente en el artículo 118. Dice principios del régimen económico social. El régimen económico social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Acá aparece regulado y a la vez enunciado en la Constitución Política de la República este principio, y que es aplicable precisamente en el campo, como señala este rasgo del derecho de trabajo, del derecho agrario. Luego dice el segundo párrafo de la Constitución, de este artículo constitucional, 118, decía jóvenes, es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Cuando fuere necesario, el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad privada para el logro de los fines expresados. Es decir, este famoso principio de la justicia social se consagra en el artículo 118 de la Constitución de la República en cuanto al régimen económico y social de nuestro país. Un momento, por favor. Y así tenemos ya en el segundo párrafo, es decir, les otorga un resguardo jurídico preferente ante el sometimiento y la explotación a que han estado sujetas por parte de los grandes propietarios de las tierras. Acá, el principio tutelar, al igual que el derecho de trabajo, jóvenes, el derecho de trabajo es tutelar del trabajador campesino. Es el caso, por favor, creo que esto ya lo vieron ustedes en derecho de trabajo, cuando se refiere al principio a la carga de la prueba. A la carga de la prueba, jóvenes. Acá en el derecho de trabajo se habla de la inversión de la carga de la prueba en el derecho de trabajo y que también alcanza protección para el trabajador campesino. Este principio de la inversión de la carga de la prueba, pues consiste en que el trabajador afirma y el que tiene que probar es precisamente el trabajador.
en cuanto a su negativa sobre las afirmaciones del trabajador. A diferencia de lo que sucede en derecho civil, en el procesal civil y mercantil está el principio de la carga de la prueba que enuncia que el que afirma prueba y el que niega pues también tiene que probar su negativa. Efectivamente es así. En tanto que acá, en materia procesal de trabajo, el trabajador prácticamente goza de esa tutelaridad, de ese resguardo jurídico preferente ante el trabajador, dadas las condiciones en que se encuentra el trabajador jóvenes. Puede ser de que no sabe leer ni escribir, pero inició un contrato de trabajo oral que la ley perfectamente permite, el Código del Trabajo. Entonces, quien tiene que probar que no ha existido relación de trabajo entre el trabajador y la persona a quien se le reclama, propietario, por ejemplo, de una empresa agrícola, precisamente le corresponde al propietario, al dueño o de esa empresa agrícola, ¿no? Entonces, en esto consiste la tutelaridad del derecho de agrario en relación al trabajador campesino. Protege y ampara precisamente a los trabajadores, dadas las condiciones prácticamente jóvenes de desventaja económica y también social en términos de educación, de formación y a veces hasta el idioma que hablan precisamente los trabajadores. Entonces, otro de los rasgos de las características del derecho agrario es este, el ser tutelar del trabajador campesino. 5. El otro rasgo o característica, jóvenes, el derecho agrario constituye un cuerpo, perdón, acá el cuerpo constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Acá pues sabemos, en consecuencia, aunque sean pocas normas, aunque sean pocas, pero constituye precisamente un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador campesino. Y en consecuencia, pues tienen carácter irrenunciable, aun cuando se consigne en un acta, jóvenes, por ejemplo, perdón, en un contrato de trabajo, por ejemplo, la renunciabilidad o se renuncia a una indemnización, se renuncia precisamente al pago de horas extras, si el caso fuera, pues prácticamente estamos acá, la misma ley está protegiendo al trabajador porque considera de carácter irrenunciable esas garantías mínimas a favor del trabajador del campo. Y obviamente pues lo mismo sucede con el derecho de trabajo para cualquier trabajador joven. Se consideran nulas ipso iure estas precisamente estas irrenunciabilidades, estas renuncias que se consignan en los contratos, afectando precisamente el derecho de los trabajadores. Así, y su formulación, como indica acá, no excluye, solo quisiera indicar acá, jóvenes, siempre en el artículo 44, por favor, en cuanto a la irrenunciabilidad de estos derechos, artículo 44, que se refiere a los derechos inherentes a la persona humana, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros, que aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana, tal como aparece acá. Pero en cuanto a esto de la irrenunciabilidad, señala el tercer párrafo. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Este es el caso, por ejemplo, de los trabajadores jóvenes, cuando, repito, se consignara en algunos documentos que se renuncia a estos derechos que la Constitución está reconociendo y consagrando a favor de los trabajadores. Me permite, por favor.
Entonces tenemos acá, y creo que de manera más precisa, expresa, encontramos en el artículo 106 de la misma Constitución de la República la irrenunciabilidad de los derechos laborales, que constituye uno de los rasgos, repito, jóvenes, específicos, una de las características esenciales del derecho agrario. El artículo 106 de la Constitución señala los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Ahí aparecen los pactos colectivos de condiciones de trabajo, por ejemplo. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se exprese en contrato colectivo individual de trabajo, en convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncias, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces acá, pues precisamente este rasgo del derecho agrario indica de que esas garantías mínimas, las normas mínimas a favor de los trabajadores del campo son de carácter irrenunciable. Aun cuando se renunciara, pues también acá nos apoyamos en la Constitución de la República al indicar de que son nulas ipso iure. Entonces ingresamos a los compañeros. Entonces tenemos acá, estos son los rasgos jóvenes del derecho agrario. Repito, tenemos acá, entonces vuelvo a repasar muy brevemente, bueno, las características del derecho agrario. El derecho agrario es realista objetivo, casi reúne los mismos rasgos del derecho de trabajo que aparece precisamente en una de las partes considerativas del Código de Trabajo. El derecho agrario es realista objetivo, indicamos por qué es realista, porque es objetivo. El derecho agrario es democrático, también decíamos jóvenes, subyace acá la idea fundamental que la tierra debe pertenecer, debe ser de la persona que trabaja la tierra, en principio, independientemente de que sea de forma individual o colectiva. Por otro lado, el derecho agrario es de naturaleza económica y social, de tal manera que cuando estamos hablando de derecho agrario, jóvenes, no podemos apartarnos del análisis de los procesos económicos. No podemos hablar de derecho agrario, como decimos coloquialmente, en el puro aire, jóvenes, sino que tiene que ver estrechamente con las relaciones, con los procesos productivos, con la actividad agrícola que implica trabajo, proceso de explotación de la tierra, de aprovechamiento, utilización de la tierra mediante la agricultura, la ganadería, la silvicultura y obviamente el aprovechamiento del agua. Es un proceso netamente económico, pero también social, porque toma en consideración la problemática en que se sitúa o en que están ubicados los individuos, las personas, en esos lugares de trabajo, en las unidades de producción agrícola, jóvenes. Y aquí yo creo que en cuanto a esta naturaleza, jóvenes, de tutelar campesino, el derecho agrario, perdón, es tutelar del trabajador campesino. Luego, el derecho agrario constituye un cuerpo de garantía mínima del trabajador, como hemos visto y explicado e ilustrado de igual manera, jóvenes. Se refiere casi fundamentalmente a los países del tercer mundo, a los países en proceso de desarrollo, jóvenes. Es el caso de nuestro país, porque aquellos países que han pues ya superado esta su problemática, los rasgos son distintos, indiscutiblemente. Obviamente vamos a hablar de que siempre se refiere a un proceso económico y social, pero bajo otras condiciones la situación social de los que trabajan en el campo. A diferencia hoy día, yo creo que lo que sucede en los Estados Unidos, sobre todo con el trabajo de mano migratoria, sobre todo no legal,
en los Estados Unidos, que a veces se ven en situaciones pues realmente muy excluyentes, de mucha limitación, pero en términos generales para los trabajadores y propietarios de estas unidades de producción en los países desarrollados, ese problema ya no existe, Juan. Repito, razón por la cual ahí también se habla de que el derecho agrario es de naturaleza privada. Y aquí estamos hablando prácticamente del derecho agrario desde México, jóvenes, pasa por Centroamérica y hasta Sudamérica, hasta la Argentina. Casi tenemos la misma problemática en el área rural, en cuanto al trabajo agrícola, jóvenes, en cuanto a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento de la. Me detengo un momento, jóvenes, por favor, por si hay algunas preguntas, porque pasamos a otro punto. Ahora quisiera entrar a las relaciones del derecho agrario con otras ciencias. Serían las ciencias jurídicas, en primer lugar, y luego con las ciencias sociales, entre las cuales aparece la economía, que ya he abordado en alguna ocasión, así como ahora. No sé si hay alguna pregunta en relación a las características del derecho agrario. No hay. Entonces entramos con esto. Si me permiten, por favor, ya acá, luego vamos a entrar a las fuentes del derecho agrario. Aquí entramos prácticamente a las relaciones del derecho agrario con otras ciencias. Entonces acá vamos a ver esos vínculos, esos nexos que existen de nuestra disciplina con otras disciplinas científicas, unas de carácter jurídico y otras de carácter social, si queremos, jóvenes. Acá entonces, o no jurídicas, como se señala acá de manera general. Encontramos las relaciones del derecho agrario con las ramas jurídicas y luego con las ramas no jurídicas o sociales y con otras disciplinas, no necesariamente ciencias, pero con algunas técnicas, con algunas disciplinas que ofrecen cierto instrumental, cierto soporte, ciertos mecanismos para el derecho agrario. Así entramos a ver en el caso de las ramas jurídicas. Se relaciona con varias ramas, jóvenes, pero acá en nuestro texto, y vamos a agregar otra probablemente que no aparece en el texto, pero por ejemplo, el derecho agrario constitucional, el derecho agrario y su relación con el derecho constitucional, con el derecho civil, con el derecho mercantil, con el derecho de trabajo. Otras ramas, les decía, jóvenes, por ejemplo, con el derecho bancario, hoy día con el derecho penal, entre otras. Y luego con las otras ramas no jurídicas o las otras ciencias. Aquí serían ciencias jurídicas, aquí serían ciencias sociales, si queremos. Tenemos la economía, tiene estrecha relación, un vínculo muy fuerte, un nexo muy fuerte, muy estrecho con la economía. Decíamos también con la sociología, es bien importante. Creo que es importante conocer las conductas, los hábitos, los comportamientos que se dan en la sociedad, especialmente en el área rural. Y también tiene estrecha relación nuestra disciplina con la historia. Creo que conocer la historia para cualquier disciplina es muy importante. Puede ser que la historia ilustre para la formulación de nuevas normas e incluso fundamentalmente la creación de nuevas instituciones jurídicas, de nuevos institutos jurídicos de igual manera. Y tres, con otras disciplinas. Hablábamos, por ejemplo, de la agronomía, de la estadística y de la topografía. Así entramos a ver con el derecho constitucional. Y está en su texto, jóvenes, por favor, creo que eso está principalmente en la página 62, por favor. Ahí se explica un poco más sobre o se explica este tipo de relación que se da en esta ciencia. Tenemos la página
62 relaciones del derecho agrario con otras ciencias. Entonces empezamos a ver la relación, diríamos acá, jóvenes, con el derecho constitucional. Por favor, ahí tienen sus anotaciones en esta página del texto, derecho agrario y ambiental. Pero con el derecho constitucional, jóvenes. El derecho constitucional, como sabemos, es la norma fundamental de cualquier sociedad, si queremos de cualquier país o del Estado. El derecho constitucional, en el derecho constitucional se van a establecer los principios fundamentales, los valores fundamentales que van a regir esa sociedad, esta sociedad. Y obviamente acá vamos a encontrar en el derecho constitucional, como sucede actualmente, les decía, jóvenes, en el artículo 118 de la Constitución de la República, que regula precisamente el régimen económico-social de Guatemala. Acá tenemos en el régimen económico-social de Guatemala, en relación a, si queremos acá, jóvenes, prácticamente, un momento, bueno, vamos a referente precisamente a todos admitimos al compañero, por favor. Entonces, acá se establece en la Constitución de la República este régimen económico, y les decía, este régimen económico de la sociedad guatemalteca se funda en principios de justicia social. De manera general, eso es lo que establece la Constitución de la República, por un lado. Por otro lado, jóvenes, en el artículo 118, en el artículo 37 de la Constitución de la República, perdón, en el artículo 39 de la Constitución de la República, jóvenes, por ejemplo, se consagra el principio de la propiedad privada. No es necesario leer acá el principio de la propiedad privada, pero prácticamente aquí subyace, se regula, se consagra, está ordenado el principio de que el derecho de propiedad es un derecho inherente a la persona humana. En consecuencia, no tocable. Les decía el otro día, dentro de la doctrina se dice que adopta el carácter de un derecho divino, un derecho absoluto, y que el Estado no puede tocar. Entonces, a diferencia de la Constitución de 1945, jóvenes, de Guatemala, la Constitución de 1945 consagraba en su texto el derecho de la propiedad en función social, y no como un derecho inherente al ser humano, sino que un derecho al servicio de la sociedad, la propiedad servicio de la sociedad. Razón por la cual se formuló la Ley de Reforma Agraria en 1952. Sin embargo, hoy día, al consagrarse la propiedad privada en el artículo 39 como un derecho inherente a la persona, es casi imposible, constitucionalmente, imposible, no casi, que no se puede formular una ley de reforma agraria expropiatoria. Así está dispuesto en la Constitución de la República. Entonces, y es un derecho humano. Está dentro de los derechos individuales. Y luego, en el régimen constitucional, efectivamente, perdón, en el 118 del régimen económico social, se refiere precisamente a principio de justicia social, pero en absoluto respeto a este principio de la propiedad privada. Luego, en el artículo 100, perdón, jóvenes, en el segundo párrafo siempre del artículo 118 establece la Constitución de la República. Es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución de la ingreso nacional. Aparece regulado en la Constitución de la República. Y luego las obligaciones del Estado en el artículo 119 señala son obligaciones fundamentales del Estado a promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias y también industriales, turísticas de otra naturaleza. Es decir, que acá el Estado tiene la obligación de estimular estas actividades agrícolas, ganaderas y también las silvícolas. Por otro lado, en el inciso C
de este mismo artículo con el 119, adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales de forma eficiente. Es exactamente lo que vamos a ver con la ley forestal en cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales. Y en el inciso J señala impulsar activamente programas de desarrollo rural que tienden a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada. Acá está consagrado nuevamente en este inciso del artículo 119 el término de la propiedad privada o el principio de la propiedad privada y de la producción al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. Y también aquí está entonces la intervención, la vigilancia y control del Estado, que veíamos al ubicarse al derecho agrario en la rama pública del derecho, la participación obligada del Estado para tratar de coadyuvar el trabajo de los campesinos, el trabajo agrícola, agropecuario. Esto entonces, el derecho constitucional es bien importante, como lo sabemos jóvenes, al establecer sus normas de que se consagra la propiedad privada, obviamente, aun cuando la sociedad necesita un reordenamiento territorial, el Estado no puede impulsar, definitivamente. En cuanto al derecho civil, sabemos que las normas del derecho civil nos van a regular los contratos, las obligaciones, las personas jurídicas, pues, y de acá también se van a desprender, por ejemplo, los contratos, se en el derecho de trabajo jóvenes, los contratos, las obligaciones que de una u otra manera se regulan en el derecho agrario. Entonces, es importante también indicar que el derecho civil tiene una visión, una concepción del derecho de propiedad intocable, jóvenes, a lo largo de la historia. Veremos más adelante, a lo largo de la historia, del derecho agrario o del derecho de la agricultura, las normas jurídicas que han regulado la agricultura han sido normas de derecho civil, no tanto de derecho agrario. Sin embargo, no hace mucho tiempo el derecho agrario se fue perfilando como una rama especial, como una rama autónoma del derecho civil, y al lograr su autonomía va a tener sus propias instituciones y que muchas veces quizás no contrasten, pero no comparten la visión que se tiene del derecho civil. Decíamos jóvenes, se tiene una visión muy iconoclasta, muy cuestionadora de las instituciones del derecho civil y es exactamente, les decía en otra clase, por ejemplo, la propiedad. El derecho civil para el derecho civil es un derecho absoluto, es un derecho divino, la propiedad, obviamente privada, ¿verdad? Personal, particular, es un derecho intocable. Sin embargo, para el derecho agrario realmente no es tan así. Es un bien más, es un recurso más que pertenece y que está en el territorio del Estado y que debe ser utilizado precisamente, especialmente el tema tierra, agua igual, jóvenes, para el servicio de la sociedad, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces se ve más desde el punto de vista dinámico, les decía el otro día, desde el punto de vista de explotación, de aprovechamiento en beneficio de la sociedad, ese bien, a diferencia del derecho civil. Y algunos otros a figuras civiles que va a ser tomada por el derecho agrario, dándoles el contenido, obviamente, jóvenes, de la materia de nuestra disciplina. No me ponen, por favor. Luego, en cuanto a la relación con el derecho mercantil, vamos a ver con el derecho mercantil, encontramos la figura de la empresa, que es propiamente del derecho mercantil, solo que ya en el derecho agrario vamos a hablar de las empresas mercantiles, de las empresas agrarias, de las sociedades agrarias, que son figuras del derecho mercantil, solo que se les da una connotación muy a lo derecho agrario, de conformidad con los principios y las características del derecho agrario y los valores que consagra el derecho agrario, pero figuras, e inclusive podríamos decir inicialmente, hoy probablemente del derecho bancario, jóvenes, por ejemplo, el seguro,
Para el derecho agrario habla del seguro agrícola, aplicándolo a su materia. De igual manera, el crédito, de un momento fue figura del derecho mercantil, luego pasó al derecho bancario, y estamos hablando del crédito agrícola, del seguro agrícola, entre otras figuras del derecho agrario, especialmente decía en el caso de las empresas jóvenes. Entonces, esa es la relación que va a tener el derecho agrario con el derecho mercantil, no echa de menos al derecho mercantil. Sus instituciones, las instituciones del derecho mercantil son importantes, pero al concebirlas o al ubicarlas del derecho agrario o al tomarlas dentro del derecho agrario, pues el derecho agrario ya le agrega lo suyo, la materia que regula, decíamos el campo, el área rural, pero especialmente en relación a los contenidos del derejo agrario. Luego el derecho de trabajo, que va a regular esencialmente la relación entre patrón y trabajador, esa relación que surge entre estos dos factores, estos dos elementos personales de esa relación de trabajo, con el salario, las jornadas de trabajo, la organización de los trabajadores, incluso huelga, paros, que son propios del derecho de trabajo, pues también el derecho agrario, para el derecho agrario es bien importante, por ejemplo, la jornada de trabajo, el salario, jóvenes, eh, las vacaciones, si fuera el caso, las licencias en caso de matrimonio o de fallecimiento. Entonces tenemos figuras del derecho de trabajo que ha ido tomando el derecho agrario, pero dándole ya, imprimiéndole el contenido agrario propiamente. Y los rasgos o las características fundamentales del derecho agrario, Juanes, que tiene mucha y estrechísima relación con el derecho de trabajo. Podríamos decir el derecho de trabajo en Guatemala, y es así, Juanes, abarca precisamente el trabajo rural, el trabajo campesino, el trabajo ganadero, aunque no aparezca expresamente en el Código de Trabajo, pero también el trabajo silvícola, el trabajo de la silvicultura, aparece precisamente acá, repito, aún cuando no esté expreso en el derecho del trabajo, pero ya al aplicarse en el marco del derecho agrario, se toma en consideración el contenido y los rasgos, principios que orientan el derecho agrario. Estrecha relación, jóvenes. Por ejemplo, el caso del salario, especialmente a los trabajadores del campo. Entonces decíamos, el derecho de trabajo consagra que para los trabajadores, regula que para los trabajadores del campo se les puede pagar hasta en un 30% en especie. Y le decía, esto refleja algo de las relaciones sociales de producción existentes en el campo, especialmente el modo de producción. La paga en especie era una característica sobresaliente de las relaciones feudales de producción, pero también aparece consagrado en la Constitución Política de la República, jóvenes, ese pago. Entonces, quiere decir que en el derecho constitucional, en el derecho al trabajo guatemalteco, nos está reflejando que en el campo aún existen relaciones feudales de producción. Solo al leer esos artículos nos da un panorama de las relaciones que se están gestando en el campo, quizás no predominantemente, pero existen algunos atisbos, algunos rasgos todavía de estas relaciones de producción en el campo. Luego, el derecho agrario, decíamos, jóvenes, ya con otras ramas. Bueno, les decía, jóvenes, con el derecho bancario, hoy el crédito propiamente. Y al hablar de derecho agrario, recordemos, dentro del contenido del derecho agrario aparece el crédito agrícola. Entonces, el derecho bancario, el crédito, y acá aparece el derecho agrario con el crédito agrícola. En el caso del derecho mercantil, decíamos el seguro, y el seguro agrícola, esa relación estrecha que se tiene. Luego, con el derecho penal. El derecho penal, especialmente en el tema forestal, jóvenes, o si quisiéramos también en el tema de la tenencia de la tierra, de manera general, por ejemplo, las usurpaciones, la usurpación de tierra
Estamos hablando de una situación que se da en el campo, en el agro, en relación a la propiedad, a la tenencia de la tierra, la usurpación de las tierras, jóvenes. Es tema, por ejemplo, el derecho agrario, esto de la situación de las tierras, los linderos de las tierras, donde tiene importancia, por ejemplo, el trabajo topográfico, los linderos. Hay a veces problemas con alteración de linderos que ya se sitúan como acciones lícitas que caen ya en el marco del derecho penal. Otro tema, el caso del tema forestal, jóvenes, con el aprovechamiento del recurso forestal. Vamos a ver, en la ley forestal se regulan alrededor de 10 delitos forestales. Pues tiene relación ya el derecho agrario, en este caso la silvicultura, el trabajo, la actividad silvícola, con el derecho penal, que está resguardando precisamente el aprovechamiento del recurso forestal. Entonces, hay relación con varias ramas del derecho, pero sobresalientes son el derecho constitucional, que es sumamente importante. Si la Constitución no permite, como actualmente sucede en Guatemala, el impulso de una reforma agraria, por, por mucho atributo que tenga el Estado en su calidad de ente soberano, no puede hacer un reordenamiento territorial, porque la Constitución política no le permite, desde el punto de vista de una reforma agraria de carácter expropiatorio. Entonces tenemos acá ya las ramas no jurídicas. Hemos hablado ya de la economía o las ramas sociales, si queremos de manera general, jóvenes, las ciencias económicas, la economía como ciencia. Hemos indicado que la economía como ciencia estudia los procesos productivos de una sociedad, la producción, cómo se produce, bajo qué condiciones se produce, cómo está produciendo la sociedad, cómo mejorar su producción, que se haya estancado la producción. Ahí aparece la economía, e incluso estudiando la ley de la demanda y la oferta. Es más, todavía la economía también formula, por ejemplo, la intervención del Estado, jóvenes, donde no debe prevalecer la ley de la demanda y la oferta. Entre otros estudios de la economía, que es mucho más amplio. Y luego la economía también nos indica, nos dice, jóvenes, que de estos procesos productivos, lo que se conoce como base de la sociedad, la base económica de la sociedad, se van a ir generando instituciones de la superestructura social, como es el mismo derecho, el Estado y toda la formación o todas las instituciones que forman la parte ideológica de una sociedad, la educación, la filosofía, la ética, incluso también la concepción religiosa, etcétera, etcétera. Es mucho más amplia. Nosotros nos quedamos nada más con los procesos productivos, pero esa es la aportación de la ciencia económica, indicar, bueno, una norma jurídica existe, pero tiene base en la sociedad. No se formula de manera hipotética, no se formula de manera especulativa, sino que tiene bases en la sociedad. Podríamos decir exactamente lo que sucede, por ejemplo, dentro de la regulación constitucional y también laboral de Guatemala exista la regulación del pago de los campesinos, del trabajo campesino en especie. Es decir, dentro de la forma, dentro de la superestructura ideológica y política de la sociedad guatemalteca aparece el derecho y el Estado, pero tiene base precisamente esa formulación en otros términos. Luego la sociología, también hablamos, enseña, estudia primero, estudia y luego aporta elementos de juicio sobre el comportamiento de los individuos en la sociedad, en este caso en el área rural, en el campo. ¿Cuál es ese comportamiento? ¿Cuáles son las interrelaciones que se dan desde el punto de vista meramente social, no tanto económico? ¿Cuál es esa relación de liderazgos? ¿Son líderes positivos, liderazgos positivos, negativos? ¿Son liderazgos? ¿Cómo se pueden orientar? No es solamente la economía, el proceso económico, sino también es importante conocer la existencia de estas conductas, de estos comportamientos que se dan en el marco de lo social meramente de una sociedad, obviamente, de un país.
de un Estado. Y el derecho tiene que tomar en consideración estas actitudes, estos comportamientos, al formular las normas jurídicas. Y de igual manera la historia da aportaciones respecto precisamente a instituciones que han surgido, instituciones jurídicas fundamentalmente, que han surgido a lo largo de la historia de una sociedad, de un país. Les decía, jóvenes, es exactamente lo que pasó con la discusión que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente al formularse nuestra Constitución actual sobre el tema de la tierra. Se estudió la Constitución de 1945, en cuyo texto se plasmó el principio de la tierra o de la propiedad en función social. Y al plasmarse en la Constitución este principio de la tierra en función social, o la función social de la propiedad, implicaba, jóvenes, la posibilidad de hacer un reordenamiento territorial de Guatemala. Y así efectivamente fue, se formuló la ley de reforma agraria, contenida en el decreto 900, y se abordaron, se tocaron, si queremos, los latifundios, ya no tierras del Estado, sino los latifundios, para entregarle a los campesinos para trabajar la tierra. Al discutirse en esta Asamblea Constituyente que formula la Constitución de 1985, dice, señores, no, que ya no se consagre, que ya no se regule, que ya no se plasme en la Constitución ese principio, porque va a abrir la posibilidad de una reforma agraria confiscatoria. Así que se quede como un derecho inherente a la persona. Y así fue como se plasmó en esta Constitución, jóvenes, este principio. Obviamente, aún cuando la problemática agraria de Guatemala sea grande, sea fuerte, casi sea esté por explotar, pero al haberse consagrado ese principio, es jurídicamente imposible formular una ley de reforma agraria de la naturaleza de la ley de 1952. Entonces, eso nos indica la historia, hacia dónde van estos pasos, hacia dónde se conduce, o bien puede ilustrar de mejor forma cómo emitir normas, especialmente de carácter agrario, decíamos jóvenes acá. Entonces, la aportación de la historia para el derecho agrario es bien importante. Luego las otras disciplinas, decíamos la agronomía en relación al trabajo de la tierra, la orientación y capacitación a los campesinos sobre la utilización de semillas, sobre la utilización de la tierra, la calidad de tierra, cómo abonar la tierra, aun cuando el campesino tiene mucho conocimiento empírico sobre esto. Pero yo creo que aunado y articulado con el conocimiento técnico y científico en el abordamiento de la tierra, en la explotación y aprovechamiento de la tierra, yo creo que puede ser de mucha prosperidad para el desarrollo económico social del agro. De igual manera, las estadísticas están proporcionando, por ejemplo, jóvenes, como técnica, las estadísticas, los resultados, en qué términos se está produciendo Guatemala. Solo quisiera decirles, hay un documento muy, muy interesante, importante, por ejemplo, jóvenes, que se llama Guatemala, la agroexportación y las relaciones internacionales, del doctor Fernando González Davinson, abogado egresado de la Universidad de San Carlos, que se ha dedicado a los temas agrarios, pues ofrece mucha información estadística en esta su investigación, en este su trabajo, en relación a la exportación de los productos agrícolas de Guatemala, obviamente hacia el extranjero, la colocación de estos productos. Entonces la estadística ayuda para ver cómo se está produciendo y sobre todo cuánto se está produciendo, si va, si es más o es menos. Bien, bien importante en este caso la estadística. Y la topografía en relación ya al trabajo de medición de tierras, ubicación de tierras, es exactamente el trabajo que está realizando el RIC, el Registro de Información Catastral Jóvenes, y con el apoyo topográfico. Ha sido muy importante. De igual manera, cuando trabajó en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, la entrega de las tierras del Estado a los campesinos jóvenes, pues se iban a medir las tierras, tratando
tener las coincidencias de medidas para evitar el traslape de medidas. Desafortunadamente es muy común en nuestro país y genera muchos problemas de orden social en cuanto a veces inclusive llega a los extremos de que las personas se matan por los límites territoriales, más o menos como está sucediendo actualmente en esos países, en Nahualá y en los dos municipios de Sololá y Santa Catarina y Iztahuacán, de igual manera en San Marcos, con estos otros dos municipios de Chihuahua y Tajumulco. Pues la topografía ofrece, digamos, un apoyo muy esencial para orientar el trabajo del derecho agrario, especialmente si hablamos ya de normas individualizadas. Entonces tenemos acá prácticamente la relación del derecho agrario con otras ciencias. Solo quisiera adelantarle lo siguiente, por favor, jóvenes, para la próxima clase, se nos va el tiempo un poquito rápido. Vamos a entrar a ver las fuentes, acá, las fuentes del derecho agrario. Adelante, indicarle un par de minutos, jóvenes, por favor. Las fuentes del derecho agrario, básicamente, vamos a utilizar esta clasificación tradicional o clásica de fuentes reales o materiales, las fuentes formales o fuentes históricas, y encontramos que dentro de las fuentes reales o materiales vamos a encontrar los aspectos de la realidad, los aspectos de esa realidad o fuentes materiales también se les conoce, algunos también les denominan fuentes primarias, por ejemplo, el aspecto económico, social, político, cultural y lingüístico, que puede recoger las normas jurídicas agrarias al formular leyes. Y las fuentes formales estamos, por excelencia, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. En otros casos, jóvenes, también se habla del derecho comparado. Creo que es bien importante como fuente del derecho, el derecho comparado. Algunos tratadistas lo toman como fuente del derecho, el derecho comparado, para hacer una comparación. Por ejemplo, el ejido mexicano, que es una forma comunal de la tierra, podríamos hacer una comparación con los terrenos comunales de Guatemala, o con los ejidos comunales, los ejidos de Guatemala, que pertenecen a las municipalidades. En cambio, los ejidos mexicanos es una forma comunal de tierra que se impulsó después de la reforma agraria en México y después de la Revolución Mexicana. Pues esto sería básicamente, jóvenes, el día de hoy. Entonces, los invito desde ya, por favor, a leer esta parte que nos correspondería, por favor, sobre las fuentes del derecho agrario. Si hubiera algunas preguntas, tenemos unos minutos todavía, jóvenes. Por favor, si hay algunas preguntas. Y si no, pues de antemano, muchas gracias. Les deseo feliz fin de semana. Nos estamos viendo en la próxima clase. Sería el día lunes, jóvenes. Y entramos a ver ya esta parte, les decía, las fuentes del derecho agrario. Y en el libro vienen los sujetos del derecho agrario, pero los sujetos del derecho agrario, jóvenes, se va a dejar para la tercera unidad, para el tercer módulo. Muchas gracias, jóvenes. Si no hay preguntas, pues, hasta acá llegamos. Bueno, buenas noches, jóvenes. Muchas gracias. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, jóvenes. Buenas noches.